Mi nombre es Scarlett Banda de Ministerio Dios es el Centro, y así es como iniciamos el día de hoy esta cita con Dios. La manera en la que Dios habla siempre es única y nosotros siempre debemos estar atentos a su palabra. Y mientras hace unas horas venía caminando rumbo a casa, vi una piedra en el suelo y la tomé. Cuando llegué a casa yo le preguntaba al Señor qué era lo que quería hablar a mi corazón y bueno, el Señor me llevó a Primera de Samuel, capítulo 17, y es la historia de David y Goliat. Y entonces no vamos a ahondar tan profundo en la escritura para poder expresarles lo que el Señor acaba de hablar a mi corazón. Y es que es muy importante que realmente nosotros entendamos el trasfondo de esta historia. Antes de que David enfrentara a Goliat, él había sido ungido por Samuel, que en aquel momento pues era el encargado de buscar un rey sustituto que iba a pues prácticamente a sustituir a Saúl, ¿verdad? Debido a que pues el espíritu del Señor ya no estaba con Saúl. Entonces vemos cómo el Señor acomoda y ordena todos los pasos de David para que David llegue al reino y obtenga el favor de Jonatán. Entonces, cuando vemos todo esto, comenzamos a notar que el Señor tenía un propósito muy, muy grande y entonces el Señor comenzó a ordenar todos los pasos de David para que David fuera y llegara hasta el trono, ¿verdad? Cuando David se presentó delante de aquel filisteo incircunciso, como le decía él, y vino a derribarlo. Él traía en su bolsa de pastor 5 piedras y su honda, y entonces él tenía la suficiente valentía que había sido formada en lo íntimo para poder sentir que el Espíritu del Señor, que la presencia de Dios tenía el poder sobrenatural para derribar a ese gigante que se estaba presentando delante de él. Y con una sola piedra derribó a aquel gigante, le cortó la cabeza y la presentó delante del rey Saúl. ¿Y qué es lo que esta historia viene a hablarnos el día de hoy? Yo creo que muchos de nosotros como hijos de Dios hasta este momento hemos estado lo suficientemente dormidos como para a veces tener temor de querer o de poder más bien llevar a cabo aquellas cosas que Dios nos está pidiendo. Y el día de hoy el Señor nos habla muy claro, ¿verdad? Nosotros hemos sido llenos del Espíritu Santo porque Él nos ha bautizado. Él habita en nosotros y nosotros tenemos que buscar esa llenura constante para que nosotros tengamos esa identidad tan bien cimentada como la tenía en su momento David, que lo llevó a creer que aunque él era, como lo dice ahí, pequeño, tan solo un joven que a lo mejor delante de los ojos de nadie tenía el valor indicado, inclusive ni en la vida de Samuel, que ni siquiera fue capaz de tomarlo como una opción como rey y no lo veía ni siquiera como una opción para ungir, a pesar de que el Señor le había dicho, ¿verdad? Y el Señor le aclara después que Él no ve la apariencia sino el corazón. Estaba siendo formado en lo íntimo para ser llevado a donde tenía que llegar. Y yo creo que muchos de nosotros, tanto tú como yo, el día de hoy nos damos cuenta y miramos hacia atrás y vemos aún en nuestras vidas pruebas que poco a poco han ido formando nuestro carácter, que poco a poco nos han ayudado a avanzar. Por eso es muy importante que nosotros tomemos la prueba como una capacitación hacia donde Dios nos está queriendo llevar. Que nosotros dejemos de preguntar el por qué, sino el para qué está ocurriendo todo lo que estamos pasando en nuestros procesos. Las pruebas nos hacen mucho más fuertes, más confiados, más dependientes. Nos hacen unos buscadores de la presencia de Dios, sabiendo que las pruebas que estamos pasando muchas veces no podemos soportarlas sin la ayuda de Dios. Entonces crea un lazo que nos va haciendo más fuertes en el Señor, en nuestra debilidad no, sino con su fuerza.
¿verdad? Le dice, yo no vengo a ti con espada ni con lanza, sino yo vengo a ti en nombre del Señor de los ejércitos. El saber que Dios es quien te respalda para el llamado que tú has tenido, que saber que es Dios quien te está indicando que es el tiempo de que te levantes, que es Dios que te está indicando que lo que tienes en las manos en este momento es lo que necesitas para poder llevar a cabo en el reino la obra que Dios ha puesto en tus manos. Es el tiempo de gritarle a ese gigante que te ha estado humillando, que te ha estado sobajando, a ese gigante que te ha estado deteniendo la gran victoria que Dios tiene para ti. Que le hables a esos miedos, a esa enfermedad, que le hables a esos problemas, a esos procesos que estás pasando y les hagas saber que es más grande el Dios al cual le sirves que esos problemas que aparentemente se están presentando en tu vida. Que realmente el día de hoy tú tomes esa identidad en Cristo y sepas que con Dios somos más que vencedores, y que realmente Dios ha preparado el camino para que el día de hoy tú comprendas que si Él va contigo, la llevas de ganar. Porque ahora sí que, como lo dice la palabra, ¿verdad? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Que realmente tú entiendas que peleas desde la victoria, que no eres cualquier cosa, y no porque te creas mucho, ni porque creas que tengas más valor que los demás, sino porque realmente fuiste comprado con precio de sangre. Y es Dios quien ha puesto ese valor en ti, es Dios quien en este momento te está llamando a las filas, porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, porque ha llegado el tiempo de que hagas y cumplas el propósito que Dios ha puesto en ti, pongas a trabajar tus manos y le entregues a Dios todas aquellas cosas que Él ha depositado en ti para ponerlos para su obra, ¿verdad? Servicio de su obra. Entonces, levántate el día de hoy, cree y confía en lo que Dios ha puesto en ti, y que el Espíritu Santo te unja con poder para que tú hagas conforme a su voluntad. Nuestro deseo como ministerio es que el Señor te bendiga. Ministerio desde el Centro te da las gracias.